Saludos, yo soy Yadira Maldonado y hoy hablamos de citas y referencias usando el manual de la Asociación Americana de Psicología en su 7ª edición. Este es uno más dentro de una serie de tutoriales que estamos trabajando. El manual es una creación de la Asociación Americana de Psicología que procura una comunicación académica efectiva, clara, precisa e inclusiva. Facilita la comprensión de lectura en la investigación científica y es utilizado por la psicología, la administración de empresas, las comunicaciones y áreas relacionadas a la salud. Sirve para reconocer el trabajo de otros autores, verificar fuentes de información, mantener uniformidad y evitar el plagio. Este manual incluye los siguientes 12 capítulos: principios de publicación y escritura académica, elementos y formato del trabajo, estándares para la redacción de artículos, estilo de escritura y gramática, guía para un lenguaje libre de sesgo, estilo, tablas y figuras, citas, lista de referencias, ejemplos de referencias, referencias legales y procesos de publicación. En esta ocasión, hablamos de citas y referencias, específicamente de los cambios contenidos en la 7ª edición. Hablemos de citas. Las citas permiten el uso de porciones cortas de una publicación dentro del texto, protegen los derechos de autor y la propiedad intelectual, se escriben en pasado y no debemos abusar de ella. Las citas directas son citas textuales. Citas menores de 40 palabras se integran al texto entre comillas, mientras que citas de 40 palabras o más deben colocarse en un bloque distinto y no llevan comillas. Esta cita debe presentar los siguientes 3 datos: el primer apellido del autor, el año de publicación y la página en que se encuentra. Veamos un ejemplo. Desde arriba, en crema, vemos la idea original del autor del trabajo de investigación. En naranja, vemos un conector. En azul, vemos las referencias correspondientes a esta cita. Y en verde, vemos la cita textual. Veamos otro ejemplo. En crema, vemos la idea original del autor del trabajo de investigación. En naranja, una frase conectora o introductoria. En azul, los datos de referencia correspondientes a la cita. Y en verde, vemos la cita textual. Si observan, en esta ocasión, los datos correspondientes a la referencia se encuentran juntos y entre paréntesis. Esta y la versión anterior son alternativas permitidas. Veamos una cita directa de 40 palabras o más. Desde arriba y en naranja, vemos la idea original del autor del trabajo académico. En crema, vemos una palabra que introduce la cita. En verde, vemos los datos correspondientes a la referencia. Y en azul, vemos un bloque que no está entre comillas. Esta es la cita textual. Las citas indirectas son escritas en nuestras propias palabras, sin que pierda el significado. No deben cambiarse nombres y lugares. Esta cita contiene solamente 2 datos de referencia: el primer apellido del autor y el año de publicación. Veamos un ejemplo de cita indirecta. En azul vemos la idea original del autor del trabajo académico. En naranja vemos los datos correspondientes a la referencia. En crema vemos la cita parafraseada. Otros cambios correspondientes a citas son los siguientes. En la 6ª edición se permitía añadir varios autores y el año de publicación. Sin embargo, en la 7ª edición solo colocamos el primer autor y si tenemos varios autores colocamos una frase en latín, et al. Hablemos un poco de cambios en las referencias. Las referencias proveen información necesaria para identificar y recuperar recursos citados en el texto. Se denomina lista de referencias. Se han agregado pautas y ejemplos de citas para nuevas fuentes de información que han surgido y crecido en popularidad desde la 6ª edición,
como mensajes y videos en redes sociales y otros medios electrónicos. De estas referencias hablaremos en tutoriales posteriores. Miremos el ejemplo de la referencia de un libro. En la sexta edición se colocaba el lugar de publicación. En esta nueva edición, ese elemento se elimina. Recursos obtenidos de bases de datos requerían una frase conectora como recuperado de. En la séptima edición, esta frase se elimina. Cuando hablábamos de libros y recursos electrónicos, debíamos abrir un corchete para establecer el formato en que encontrábamos el recurso. Ese elemento y el elemento correspondiente a recuperado de no se utiliza en la séptima edición. Ambos se eliminan. Hablamos de revistas electrónicas. En la sexta edición era imprescindible colocar el término DOI para la numeración correspondiente a artículos. Sin embargo, en la séptima edición, este número se coloca utilizando la dirección electrónica. Hablemos de la cantidad de autores en artículos de revistas. En la sexta edición se permitían hasta 6 autores seguidos de una frase en latín et al. Sin embargo, en la séptima edición se permiten hasta 20 autores en la referencia. Esto ha sido todo por el momento. Te invito a seguirnos en nuestra página en Facebook, en nuestro canal de YouTube o a través de nuestro correo electrónico. Yo soy Yadira Maldonado y esto es Research Coaching, Puerto Rico.